Bueno. Aquí estamos de regreso de tardecita entre amigos con un Raúl Andrés Aragones Ciciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina, mami. Óyeme, ¿quién anda por ahí, ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver quiénes andan por ahí, señores. Yo me voy para el canal ahora a juntarme con la gente del CAN TV, con Abel, a ver si tengo la dicha de encontrarme con Blanca Vargas, después de casi un año que no la veo. Blanca, una mujer, deje que ustedes vean a esa mujer. Una mujer espectacular. También voy a estar ahí con Danielin Contreras. Yo creo que una de las mujeres más voluptuosas que existe en República Dominicana. Dios Padre, es inteligente, empresaria, joven, una mujer que lo tiene todo. Todo lo tiene. Danielin Contreras, mi amiga. Te quiero, manita. Y también voy a conocer a la Dama de Hierro, que no he tenido la oportunidad de conocerla, la Dama de Hierro. Espero conocerla ya. Me la presentaron una vez en unos premios, pero no creo que ni se acuerde de mí. Ahí voy a estar compartiendo quizás con ella también un ratico. Y la vamos a estar pasando bien. Altagracia, ¿cómo estás? Ramón Antonio Reyes, Johan Espinosa, Johanna Zavala de la Cruz, Nieve Hernández. Bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a compartir. Señores, no me dejen el 49. Yo vengo a soltar la sopa rapidito. Yo entro y me voy, pero rápido. Gisette Valdés, ¿cómo tú estás, cariño? ¿Cómo estás? Eres miembro del grupo, de la membresía. Si alguien quiere ser parte de la membresía también, le pueden dar al botón de unirse que aparece aquí en el canal. Son $3 solamente. Ahí recibe la lista de Super Palés por la mañana. María Linda de la Rosa también está por acá. Señores, 49, no me lo dejen, por favor. Ustedes saben que a mí me gusta jugar Super Palé, por lo regular, me gusta jugar Super Palé, pero no me dejen lo que es el 49. No me dejen el 49. Oye, esta gente tiene un relajo con mantequilla, señores. Esto de mantequilla no termina. Saludos a la distancia, Daisy, de Los Ángeles Peralta Granda. ¿Cómo está, bella? Esta gente tiene un relajo con mantequilla, mire. Que de verdad que yo no sé cuándo esto nunca va a terminar, parece. Vamos a escuchar esto. Yo no he escuchado esto todavía. A ver. Para que él le dé un derrame y se muera y perdamos todo. Yo estoy de acuerdo que Wilkin coma langosta, coma pescado, coma marisco y se mantenga fuerte enfrentando esta situación. En los momentos difíciles, los líderes no se ponen débiles, tienen que estar fuertes, respondiendo y dando el frente. ¿Usted ha visto que Wilkin se ha negado o se ha echado para atrás? ¿Usted no ha visto que Wilkin siempre de frente? Nosotros somos así. Nosotros comiendo no estamos langota de frente de risol por la propia irreverencia y violencia de la persona. Si no, Wilkin hubiera estado allá sentado en su oficina y ustedes hubieran visto su dinero diario como él lo estaba haciendo. ¿Usted cree que con todos estos ridículos que han salido queriendo poner en riesgo la seguridad de uno, para uno no tener que cometer un fracaso, la inteligencia dice que es mejor uno apartarse y resolver en frío? Aprenda lo que es inteligencia y combate. ¿Y quién va a salir a bregar con gente ignorante, gente loco? ¿Me está entendiendo? Ese es el hermano. Que si el problema fuera con una sola persona, ya tuviera resuelto. Lo duro es que si uno se sacrifica, lamentablemente van a perder muchos que no merecen pagar por un sinnúmero de inéditos, ignorantes, incrédulos, falaces. Sin criterio, sin principio, sin humanidad. Pero ven acá, y si tú sabías que ellos eran así, ¿para qué tú trabajas con ellos? Ellos lo que quieren es su cuarto, mi hermano. Sin amor a su prójimo,
que quieren echar a perder este proyecto. Se equivocaron. Lo que quieren es el proyecto va a pagar. Oye. El proyecto se va a levantar. Oye. Y el proyecto va a llegar a donde usted no se imagina. Ay, Dios mío. Y después usted lo va a lamentar. Bueno, ya ustedes saben, promesas, promesas y más promesas para la gente que tienen el pollo ahogado allá en 3.14. Y aquí tenemos, miren lo que tenemos por acá, miren esto. Esta angelita. Sí. Mándamelo entonces, mira, para que le bregue eso. El mundo se va a alejar. Eso lo subieron hoy de una supuesta cuenta. Pero yo estoy cerca, ¿dónde es? Yo estoy donde... Señores, porque Honguito a toda esta supuestamente, ¿verdad? Está subiendo un montón de historias a su cuenta, pero él dice también en otra cuenta que esas cuentas son falsas, que son mentiras, que lo van a meter en un lío, pero en el lío está él metido hace tiempo. Ese señor, según los abogados que han hablado sobre ese caso, dicen que él no va a hacer cárcel. Eso es lo que se dice, Honguito, que él no va a hacer cárcel. Yo espero que él se cuide mucho. No por mí, obviamente, porque yo no tengo nada que ver con eso. Pero que se cuide mucho. Porque él hizo daño a una familia. Y cuando viene a ver a alguien en esa familia, le lleva un brazo a ese muchacho. Ya usted sabe. Dios lo cuide. Dios lo cuide. Uno se ve muy lindo en redes sociales, cambiadito, bañadito. José Rojas. Ay, Dios mío. No sé si va a salir de ese lío. Pero mire, este muchacho, Honguito, ese sí está en un lío feo también. Los abogados que yo he escuchado hablando por redes sociales juran que él va a salir ileso. Pero está bien, si por la ley él sale bien de ahí, créame, que por la ley de la calle a ese tipo le van a coger atrás. Porque es que esto ya es algo demasiado grande, una burla demasiado grande. Usted ve que él cuando salió de allá, mire, fue así, mire, como hace Roche, mira, así. Atrás del vocero, como que burlándose. Señores, como que burlándose. Tiene una canción por ahí que está con Toquicha también, que la oí sonando ahora, donde él habla de que de una Mercedes-Benz que desbarató. Oye, porque él ha desbaratado varios carros. ¿Dónde vamos a parar con esto, mi gente? ¿A dónde va esto? Yo vi una noticia por ahí que supuestamente, quieren empezar a multar a exponentes urbanos. Exponentes urbanos que estén hablando sobre consumir estupefacientes. Esa es la ñata que está bailando ahí. Para los hombres que estaban haciendo cocote, yo creo que esa es la ñata. Así que no. ¿Tú sabes qué es lo que? Cocote con esa. Mírenlo aquí, señores. Miren esto. Vamos a ver esto. A ver si esto tiene audio. No se escucha un audio. Ahí lo que dice es que la DNCD multará a artistas que promuevan el uso de drogas en sus temas. Ahora vamos a hablar de una cosa rapidito. Rapidito, para yo terminar esta vaina. 49 no me lo dejen hoy. Ok, 49. Tengo otro número más. No me lo dejen hoy, 49, por favor. Vamos a hablar una vaina rapidito. Quieren multar a exponentes que hablen sobre consumir drogas en sus canciones.
El alcohol es una droga también, legal, pero es una droga. Entonces, ¿vamos a multar a esa gente también? ¿O vamos a multar al que diga, dame veneno? ¿Vamos a multar eso también? Vamos a coger y multar a toda esa música que viene desde los años 94. Ay, Dios mío. Reggaetón, dembow, reggae. Vamos a empezar a multar a esos exponentes. Yo me imagino a Daddy Yankee que lo multen aquí, o Don Omar, a uno de ellos. O van a multar a los empresarios que tienen discoteca, a los empresarios que tienen ¿verdad? Su bares, su drink, porque pongan esa música también. Ustedes saben lo que yo dije sobre la bebida alcohólica esta mañana. Pero esto están hablando de la droga, de personas que inciten a consumir droga. Pero incitan a prostituirse y otras cosas y no dicen nada a la autoridad. Ahora se quieren meter con la droga que dicen en los aparatos. Se fueron a pique los aparatos. El alfa no pega a otra ya. Los niños la cantan. Todo el mundo canta esas canciones. Ahora ustedes quieren hacer algo. Ahora es que ustedes quieren accionar. Porque viene diciembre para rejoderle la paciencia al pueblo. El pueblo que está harto de apagones. Salarios que no dan para nada. Yo voy a ver qué van a hacer ustedes en la 42. No vamos a tener que meter todo en la 42 para escuchar, porque ahí no se mete ninguno de ustedes. Ahí no se tira la policía en la 42. Ahí es que se va a estar escuchando todo eso. Bla, 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 bla. Esa vaina no dura después de diciembre. Le quieren hacer las navidades infeliz. Infelices totalmente a los dominicanos. Consumiendo dembow hace 10 años y ahora quieren empezar a poner reglas y vainas. Pero es que la libre expresión se fue a pique en nuestro país. El derecho de libre expresión. Un artista no puede tener una creación. Pues si ponen a Toquicha donde quiera. Y ponen la música de Toquicha donde quiera. Y ponen a Toquicha. La comparan como la exponente más grande que tiene República Dominicana. ¿Dónde quedó Cardi B? Carajo, Cardi B es dominicana también. No es dominicana Cardi B. Dice pila de mala palabra también. Bueno. Pero le gusta escuchar a Cardi B usted, ¿verdad? Pila de mala palabra, dice Cardi B. Lo que pasa es que usted no la entiende. Como Toquicha se la dice en español, le duele. Eso es lo que está diciendo, espérate. Bueno. 28, señores, me voy. 49 y 28. Me voy. Loteca Quiniela Nacional. Dios los cuide, los ampare. Lo pueden jugar en Super Palais con la New York o la Florida si gustan. Loteca Quiniela Nacional. 49-28. Yo me voy con eso. Pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana tempranito a las 8:30 en otro Entre Amigos. Vamos a sacar otra línea de Super Palais y vamos a probar de nuevo mañana. Así es que se lleva esto. Un día se gana, 1 o 2 días se pierde. Pero cuando se gana grande. Miren lo que yo hice rápidamente. Yo cogí, aquí fui, miren, invertí. Yo le dije a usted, compre oro. Compre oro. Yo me gané antes de ayer algo. Dije, ok, voy a invertir. Cogí, invertí. Compre oro. Déselo a su mamá, a su tía, guardar por allá. Que eso no pierde valor. Eso sube y baja, sube y baja. Pero si yo voy y me lo bebo ahora de romo, voy y le compro 3 litros ahí en una discoteca, el pendejo soy yo. Porque el romo, el licor, nada más tiene una vía. Entra por aquí y tiene que salir por acá. Y de aquí se va para el baño.
agua se vuelve. Te deja su grasita. Te deja su grasita ahí en los riñones, hace su daño y se va. Ya yo no estoy en romo. Yo estoy en gozar mi vida, en vivir mi vida, buscar inversiones. Que compro aquí, revendo allá. Así es que ahora mismo, así es que se está rebuscando a esto. Usted llega a un sitio, por ejemplo, yo fui hoy a una joyería, paso, le pregunto, óyeme, esa soga, ¿cuánto cuesta esa soguita? Me dice tanto. Yo digo, wow, espérate. Le agarro la calculadora y le digo, mi amor, pero tú me estás dando el gramo a $65. Barbaraza. Yo pensé que ustedes estaban aquí para hacer negocio, no para atracar. Dominicana la muchacha. Se echó a reír conmigo y yo le dije, dame precio y yo te la compro. Y empezamos a regatear y viene ella y se para de 65, se para de que en 57 gramos. Yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. Ahora mismo los tigres, los compatriotas de nosotros, te están vendiendo el gramo a 38.5, 39.5, 40 y 42. Dame precio si tú quieres que yo te compre aquí ahora mismo. Me dijo, lo más que puedo hacer es 42. Digo, 42 es, señores, hay que saber. Yo compro a 42. ¿Cuánto le puedo ganar en una reventa? Le puedo ganar hasta $1,400 a este muñequito en una reventa. Paso por par de barberías. Este fin de semana puedo pasar por unas cuantas barberías y si veo a alguien que le guste, se la vendo ahí mismo. Así es que se rebuscan los cuartos aquí, señores. Compra bajito, vende alto. Compra bajito, vende alto. Pero no es bebiendo romo. No es bebiéndome mi dinero. Yo no le dejo mi dinero a ningún bar. Yo voy a los bares y bebo jugo de cranberry. La gente se me queda viendo. Porque allá yo no le dejo beneficio. Jugo de cranberry bebo. Jugo de cranberry. O a veces jugo de manzana mezclado con cranberry. No me emborracho, no me embriago. Si me embriago, pierdo porque empiezo a gastar. Aquella muchachita me miró más o menos y yo, ya quiero mandarle un trago. Perdiste. Porque ella no se va a ir contigo. La gente de Costa Rica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Me voy, 49-28. Dios les bendiga a todos. Sigan lo que es nuestro canal. Aquí les dejo el enlace de la aplicación que yo utilizo personalmente para hacer mis jugadas. Aquí se las voy dejando. En caso que les interese, pueden entrar a este enlace que les voy a poner por acá. Tenemos un grupo de Telegram totalmente gratuito. Vayan a mi cuenta de Instagram, Raúl Aragones Oficial. Y ahí pueden entrar y recibir mis pronósticos totalmente gratis. Ahí tienen el enlace de la aplicación. Empiecen a entrar ahí, a ese enlace para que entren y se registren y la pueden utilizar. Es la que yo utilizo para combinar mis super palés porque me combinan super palés de cualquier lotería, me la pagan. Me lo pagan comprobado. El último super palé que me pagaron fueron 2 super palés de 45,000 pesos que los saqué aquí alante de ustedes. Porque eso sí, de todo lo que están aquí en redes sociales, de los pocos que muestran haciendo su jugada y sacándose, soy yo uno. Y yo no le escondo el ticket, yo le pongo mi ticket ahí. Tenga mi ticket, juegue lo mismo que yo. Si usted se pegó, amén. Yo no le voy a quitar lo suyo. Lo suyo es suyo. Ahora tenga cuidado. Esto es totalmente educativo. Vaya a numerologosrd.com también y aprenda todas mis estrategias totalmente gratis. Numerologosrd.com. Dios le bendiga. Ana Gómez, mi amor. Bye bye. Se me cuidan mucho. Me voy para el canal, para el estudio del CanTV con Abel. Ahí subiré un par de videitos después a Instagram. No se lo pierdan. Raúl Aragones Oficial.